Sornilla, ¿no? Más en España, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Lucas? El médico amado. El médico amado. El médico amado. El médico amado. Así le he titulado Lucas, el médico amado, precisamente. Bueno, pues sin duda alguna nos viene a la mente que el Evangelio de Lucas es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Y muchos creyentes pensarán que Lucas fue uno de los apóstoles, y no es así. No fue testigo ocular. Nunca vio Bueno. a Jesús. Nunca lo vio. ¿Nunca lo vio? Directamente. No, a Jesús no. Nunca, a él no. Se supone que no. Bueno, Algunos piensan que fue uno de los 70 que fue... Pues lo que yo Algunos estudié, no. piensan. Mira, antes de empezar, al empezar la clase os voy a decir que todo lo que sabemos es muy probable, pero no sabemos realmente. Sabemos lo que dice la Biblia, amén, punto. Lo que diga la Biblia, es lo que va a hacer. Pero saber, complicado, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. A bote pronto, cuando hablamos de Lucas nos surgen preguntas. ¿Quién es Lucas? ¿Por qué escribe al Señor? O lo que es lo mismo, ¿con qué propósito? ¿A quién escribe? ¿Tenía autoridad? Porque si no era un apóstol o un discípulo, ¿tenía Lucas autoridad para escribir un evangelio? Cuidado. ¿Y otro libro? Bueno, se sabe muy poco acerca de Lucas humano, ¿vale? Sabemos que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Y hecho, sí. Siempre me han enseñado que... Yo hasta que no pasaron 10 años de creyente no sabía que Hechos lo había escrito Lucas, pero bueno, me sorprendió. Tú ya lo sabes, oye, mira. Va por muy buen camino. Te están conduciendo muy bien. También escribió el Hecho de los Apóstoles. Si lo unimos, Lucas es el escritor que más aporta al Nuevo Testamento. Fíjate la envergadura que tiene la figura de Lucas. Es el escritor que más aporta al Nuevo Testamento. ¿Sabéis el porcentaje del Nuevo Testamento escrito por Lucas? Aproximadamente un 30%. Un 28%. Es bastante. Pero, ¿por qué dice 30%? ¿A qué te refieres? Porque ahora vamos a ver y vamos a intentar unir que Lucas, aparte de escribir el Evangelio de Lucas, escribió Hechos. Juntando la dimensión de esos libros en mucha cantidad de versículos, de letras y mucha escritura, casi un 30%, porque la epístola de Filemón, ¿qué tiene? Un capítulo. Tito tiene Y tres capítulos. le escribe con mucha exactitud y mucha perfección lo que el Espíritu Santo Vamos a ir viéndolo todo eso. Es crucial saber si ambos libros están escritos por el mismo autor, ya que de esta forma podemos tener más información, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es unir estos libros, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a ver qué evidencias externas tenemos y posterior vamos a ver la interna. Esto es, vamos a ver primero lo que hay fuera de la Biblia y luego vamos a ver lo que hay dentro de la Biblia, ¿vale? Vamos a ver lo que hay fuera de la Biblia. A mí me gusta más primero ver y luego al grano. Los manuscritos más antiguos que conocemos, en esa época sobre todo, no circulaban como evangelio anónimo, sino que le solían colocar por una especie de título: Evangelio según San Tal, o Evangelio del Señor Jesucristo, como Marcos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que ese título sea propio de la escritura, es una añadidura posterior. ¿Entendéis? Es una referencia, ¿no? Digamos, Es el título que se ponía en esa época. Sí, No, del apóstol en concreto, sí. Los títulos no
no son originales del autor, reflejan una tradición ya fijada por la Iglesia. Entonces, cuando recepcionan los escritos, la Iglesia, cuando digo la Iglesia, ¿qué quiero decir? Las comunidades cristianas entienden quién era ese autor, ¿vale? Y lo titulaban, o esto lo escribió fulano, o esto lo escribió mengano, pero el Evangelio según Lucas no es de la pluma de Lucas, es lo que quiero decir, ¿vale? Estos títulos, a mí a esto me surge una pregunta, ¿vale? Y os la quiero pasar a vosotros. Estos títulos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, viene dentro de la Biblia, ¿vale? La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, amén. ¿Y el título está inspirado o no está inspirado? Cuidado, ¿eh? No sabemos. Vale. Sí se sabe. Bueno, pero está basado en lo que está escrito, ¿no? Por ejemplo, el viaje de Pablo. No digo el título. Como es Pero escritura pone en la encima. Biblia, ¿no? En la Biblia viene Evangelio según... ¿Eso es inspiración? O investigación. Yo no creo que haya No me inspiración. entendéis, no me estáis entendiendo. ¿Es palabra de Dios? Bueno, es palabra de Dios porque está basado en Pero lo que no lo ha escrito... inspira. A ver, Vale, lo voy a- Toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Pero sabemos que no lo escribió... Vale, pero sabes que no lo escribió Lucas, ¿no? Todo es Vale, inspirado. bueno. Mira, no voy a extenderme más. Mira, una vez se cierra el canon, todo lo que hay escrito está inspirado, ¿vale? ¿Quién fue quien cerró el canon? ¿Os acordáis? ¿Alguno? Atanasio en su carta de Pascua, en el 367. A partir de ese listado, y luego posteriormente en Cartago, en el 397, en el Concilio de Cartago, todo lo que hay para atrás ya es canon cerrado, no hay añadidura, no sobra nada. Por lo cual, ¿Qué es anunciado? el canon es la Biblia que tú conoces ahora. Vale. ¿Por qué se decidió que eso fueran los libros que había en la Biblia? Ese es el canon. ¿Por qué se decidió que fueran Porque la esos? tradición de la Iglesia así lo acordó por unas características. Bueno, no vamos a extendernos. El canon, una vez que está cerrado el canon, todo lo que hay en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. El título está inspirado, aunque sabemos que no es una añadidura, ¿vale? Eso pasa, por ejemplo, ya es que no quiero extenderme más, pasa, por ejemplo, en el último capítulo de Marcos. El 99,9% de la erudición dice que el final no está escrito por Marcos. Entonces, ¿está inspirado? Sí. ¿La ha escrito Pero Marcos? está No. inspirado. ¿Es palabra de ¿No Dios? estaría ahí? Sí. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Pues no saca de ahí mucha doctrina, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, sigamos, ¿no? Digamos que está inspirado de forma plenaria, todo el canon, y de forma verbal, como creemos nosotros, plenaria y verbal, palabra por palabra, ¿vale? De ahí que muchas denominaciones, habéis visto a lo mejor en internet que pongan creemos en la inerrancia bíblica en los manuscritos originales, porque se supone que en el original no ponía el Evangelio de Lucas o de San Lucas. De ahí, somos un poco dicen, bueno, ¿por qué dicen lo de los manuscritos originales? Pues, por ejemplo, por esto. Es por esto que es bastante significativo que su título sea ese, pues en algún momento, por algún motivo, el Espíritu Santo quiso que permaneciera de esta forma, lo que estábamos comentando antes. Bueno. Así que las iglesias tradicionales dan la autoría a los autores de cada libro, pese a no tener una firma de autoría en el texto. Que es lo que yo quiero que entendáis. La erudición conservadora entiende que cada libro, Pedro escribió su libro, Judas escribió su libro, lo entendemos así, por este motivo, porque así lo acordó la tradición y así figuró en el
el canon final. Bueno, otra evidencia externa, el canon Muratori. El canon Muratori es un listado más antiguo, incluso del año 170, donde afirma que el tercer evangelio fue escrito por Lucas, que era médico, compañero de Pablo, que no fue testigo ocular, lo que decía Raquel, pero se informó bien. También atribuye a Lucas el libro de Hechos, ¿vale? Estamos viendo las evidencias que hay fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. El prólogo antimarcionita a Lucas. ¿Qué es esto de antimarcionita? ¿Alguien lo sabe? Un marciano. Marciano. Es mi grupo, ¿no? Marciano. Hay que darme un poquito de agua, por favor. Sí, yo Marción era un hereje, ¿vale? Digamos que tenía una teología así, que ya, todo esto, Dios mediante, lo aprenderemos todo esto, si Dios quiere, cuando hagamos estudios sobre los gnósticos y todo esto. Era gnóstico cristiano, así, algo así, una mezcla. Entonces muchos fieles le rebatieron su doctrina, de ahí el escrito antimarcionita. Pero claro, es que ya en el escrito antimarcionita ya decían que Lucas era médico, procedente de Antioquía, entonces es muy temprano, por eso tiene validez fuera de la Biblia. Es un escrito antiguo que aporta información sobre Lucas. Gracias, muchas gracias. Es que los churritos me han dejado la boca muy seca. Bueno, también dice, claro, pero no son fuentes, a ver, son fuentes secundarias, son fuentes, no son primarias, entonces, que era de Antioquía de Siria, que era gentil, que era discípulo de los apóstoles, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en el prólogo antimarcionita dice eso, acompañante de Pablo hasta su martirio, y que compuso el Evangelio en Acaya, que era una provincia de... Bueno, Acaya está acá abajo, ¿vale? Una provincia de Grecia, y que luego escribió el Hechos, y que murió con 84 años en Boecia. Boecia creo que está por aquí. Lucas, murió con 84 años. Eso dice fuentes externas, bueno, pues mira, eso es lo que dice. No viene. Para su época estaría muy bien. Otra fuente externa, Irineo. Irineo sabemos que fue un gran defensor de la ortodoxia cristiana, ¿vale? Y es un testigo clave, dice que Lucas también fue compañero de Pablo, que puso por escrito su evangelio, el evangelio que predicaba. Y aquí vemos una pregunta del principio contestada. ¿Tenía autoridad para ello? Sí, porque escribió a la sombra ¿de quién? De Pablo. De Pablo. Bajo la autoridad de Pablo. Pablo, a los menos iniciados, es apóstol del Señor, que una cosa son los apóstoles y otros los discípulos. Apóstol son los 12. Discípulos eran también los apóstoles, pero los que le seguían. Y él se nombra apóstol del Señor porque tiene su encuentro con Dios. Claro, se encontró. Y se proclama, porque Jesús, tú eres apóstol mío. Lucas, apóstol del Señor, ¿no? No, Total. Lucas. Pablo. Pablo. Lucas no. Bueno, ya vamos viendo su conexión luego con Pablo. En resumen, la evidencia externa es temprana. En el siglo II ya había una unanimidad sobre este tema. Cuando empezamos a tener voces de la Iglesia sobre quién escribió el Evangelio, todas señalan a Lucas, ¿vale? Ahora toca examinar la evidencia interna, ¿vale? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿vale? Como dije antes, es crucial saber si Lucas Hechos fue escrito por el mismo autor o vamos a ver esta unión literaria, ¿vale? Bueno, en la misma Biblia vemos que la escritura, esto es quizá un poquillo más técnico, pero lo tenemos que saber y ya está. El estilo de su escritura, tanto en Lucas como en Hechos, es muy similar. Usan una calidad excelente del griego, no es como el Evangelio de Marcos, que es más burdo, ¿vale? Más tosco, y el lenguaje, por ejemplo, de Juan, que utiliza del griego, es más fácil, ¿no? Más koiné, más común, ¿no? ¿Vale? Más popular. Por ejemplo, redacta ordenadamente, digamos que utiliza bien la forma de los sintagmas, ¿vale?
artículo, el verbo, el sustantivo, el predicado, en orden, ¿vale? Utiliza un vocabulario técnico, histórico, náutico. Su vocabulario náutico, como decía, se puede ver en Hechos 27, 13, 13, 27... No, perdón, 27, 13, perdón. Por leer un poquito. Habla de términos para viento, maniobra... Soplando una brisa del sur, Una brisa. Eso no es una palabra... pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, llevaron anclas e iban conteando Creta. Levaron. Costeando Creta. Pero Fijaros lo que dice Ángel. Costeando. Ancla. Sigue, Ángel. Hasta el 16 más o menos. Te voy a ir parando, pero... Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, Viento huracanado. llamado Euroclidón. Ese nombre es muy técnico. Y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Si seguís leyendo, vais a encontrar esquife, sotavento. Eso no lo va a encontrar. No lo va a encontrar en la Biblia. El estilo es muy fluido, da detalles de ruta, de puerto, de tiempo, típico de alguien culto y con buena formación literaria, ¿eh? Sí. Ahora, vamos al detalle. Raquel, tú me vas a leer, no, Ángel me va a leer Lucas 1, del 1 al 4, y otra persona me va a leer Hechos 1:1. Por ejemplo, Laura, venga, Hechos 1:1. Tú, Lucas, del 1 al 4. Del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo asignaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Ahora vamos al hecho. Hecho 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñó. ¿Y ahora qué? ¿Qué notáis ahí? A bote pronto. Teófilo. Marcia. Ahí hay Teófilo por los dos lados. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Blanco y en botella, ¿no? Si tú en Lucas le diriges una carta a un tal, oh excelentísimo Teófilo, y ahora tiene como te dije en el primer tratado, ¿quién ha escrito el primero? El que ha escrito el segundo. No sabemos si Lucas o no, porque no lo dice, pero sabemos que el que ha escrito el segundo ha escrito el primero. Eso está clarísimo, ¿no? Sí. Bueno, pues está. A mí me encanta el versículo Lucas 1:4 cuando dice que he tratado de poner en orden los que vieron con sus ojos. Eso es unos versículos, una redacción totalmente de un historiador. Vamos, dice, me han parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia. O sea, que Lucas no es una persona que se pusiera a escribir el Evangelio. Y ya veremos los detalles que tiene el Lucas como historiador. Los voy a nombrar, los que me dé tiempo. Bueno, habla de un primer relato y eso nos permite unir Lucas y Hechos como una sola obra. ¿Vale? Nadie sabe exactamente quién fue Teófilo. Podemos especular, evidentemente. Quizá alguien ínclito, ilustre, excelentísimo, iniciado en el cristianismo. Todo apunta a eso. ¿Vale? Pero bueno, hay bastantes hipótesis. Si me da tiempo, lo miramos. Luego, Lucas y Hechos
reflejan un interés histórico. Lucas 1.3 dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde el principio, escribiéndolas por orden. ¿Vale? ¿Alguien me puede leer Lucas 3, 1 y 2? Vaya a ver con qué exactitud resume el contexto sociocultural, político y religioso en esos dos versículos. Es impresionante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes de Traca, de Galilea, y su hermano Felipe de Traca de Iturea, y de la provincia de Traconite. y Lisania. Lisania de Traca de Abilia. y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Los detalles son máximos. Fijaros que Rabbi, en el año 15 de Tiberio, te está diciendo en qué fecha, quién estaba de César, siendo gobernador Poncio Pilato, quién estaba también bajo el yugo de los romanos, de Tetrarca, Herodes, su hermano, y te dice también quién estaba de sumo sacerdote. Pero claro, ¿cómo puede haber dos sumos sacerdotes? ¿Está en lo cierto? Sí. Anás fue sumo sacerdote del año 6 al 15, ¿vale? Nombrado por los romanos. Luego fue depuesto, quitado del cargo. Pero siguió teniendo una enorme influencia, pues estos cargos eran vitalicios, ¿vale? Que duran desde que se obtiene hasta que se muere. E incluso suelen pasar a sus herederos, ¿vale? Caifás era el sumo sacerdote en ejercicio reconocido por Roma. ¿Por qué? Pues por sus intereses. Al Roma ponía a quien le interesaba, no ponía a quien le correspondía. En el momento que no le interesaba, fuera. Bueno, sigamos. En Lucas 22:52 dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos, Otra vez dice a los principales, ¿vale? Son datos muy exactos. Una pluma muy fina. Una persona que estudia mucho lo que escribió. Le dice el Señor, esto es que me hace gracia, dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palo? Le dice Jesús. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido en contra de él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palo? Es decir, ¿cómo habéis venido ustedes con espada y palo como si yo fuera un bandido? Yo soy una persona que predica la palabra, ¿sabes? En fin. Otro ejemplo del cuidado histórico de Lucas lo podemos ver en Hechos 13, 6 y 7. Si alguien lo quiere leer, pues lo podemos leer. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el por su Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al propósito. Vale. Aquí ha habido una controversia que han querido desprestigiar a Lucas mucho, porque las provincias que están, las provincias del imperio estaban divididas en dos clases, las que mandaba el Senado y las que mandaba el imperio. Las que mandaba el Senado, los senadores, las mandaban los procónsules, y las que mandaba el emperador era un legado, ¿vale? Un enviado del emperador. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo pensaba que esta
esta provincia, la que se refiere aquí, era una provincia imperial. Entonces debe haber dicho, en vez del procónsul, tenía que haber dicho el legado. Bueno, se ha descubierto hace no mucho que en el año 22 después de Cristo dejó de ser una provincia imperial. Y lo que durante la Ilustración todos estos teólogos liberales le atacaron a Lucas y para desprestigiar siempre la Biblia, pues ahora se ha demostrado que no es así. Que era cierto el dato. El dato es Ya lo sabía. escandalosamente acertado. Se ha descubierto en excavaciones que Sergio Paulo era procónsul. Paulo. Lo que tú has leído. Igual pasa Ah, sí, sí. con Lucas Hechos 18:12, lo resumo, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, esa provincia le llamaban Grecia, hasta que descubrieron que era Acaya. Pero mientras tanto, venga a atacarle, que se ha equivocado, No, está, no dicho, mejor que dicho, porque lo dice conforme a su contexto histórico. ¿Vale? Una cuestión importantísima para unir Lucas y Hechos es que su autor usó la persona del plural, la primera persona del plural, nosotros, para sugerir que él acompañaba a Pablo en algunas ocasiones. Estas secciones, nosotros, aparecen en Hechos, ¿vale? Podemos ir mirando algunas, por ejemplo, Hechos 16, Javier, por ejemplo, Hechos 16, del 11 al 13, y Ángel, tú, del 25 en adelante, 25 y 26, y Marcia, por ejemplo, 27.1 y 28.16, ahora os lo recuerdo. Bueno, empezamos con Javier. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí está clarísimo. Vinimos, estuvimos, salimos, nos sentamos, hablamos. Si tú eres el narrador, el que está escribiendo, y dice, fuimos y nos sentamos. ¿Quién? El narrador y la persona, que en este caso... Sí, estaba con Pablo por viaje. ¿Vale? De forma subliminal, está ahí Lucas, el narrador. ¿Vale? El 25, ¿a quién se lo he dicho? Estos, habiéndose adelantado, Nos esperaron. nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Vale. Nos esperaron. Y nosotros navegamos. Marcia 27.1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Vale. Que habíamos de navegar. ¿Quién? Es importante saber que debían de navegar porque están metiendo al narrador en la navegación. Es importante saberlo. Y el 28.16, tú también, Marcia. Vale, 28:16. Sí. Cuando llegamos a Roma... Llegamos. Ya Ya está. Cuando llegamos a Roma. ¿Quién ha llegado a Roma? ¿Eh? Es importante. ¿Vale? Cuando llegamos a Roma. Está metiendo al narrador ahí también. ¿Vale? El 2 también, de 27, dice no se embarcaron. Hay mucho. Desde el 27.1 al 28 hay como Roma. Hay 3 partes en las que hay muchos nosotros. Él cuenta que estaba acompañado. Bueno, seguimos. Queda claro que estas incursiones del nosotros en el texto indican que el narrador acompaña a Pablo. Y quien quiera que haya escrito Hechos debe haber viajado con Pablo a Roma por este versículo que ha leído Marcia. ¿Vale? Entonces, si asumimos que la epístola carcelaria o de la cautividad fueron escritas desde Roma, debemos encontrar información en estas cartas de los compañeros de Pablo.
que todo esto es una cadenita. ¿Qué cartas son las llamadas de la cautividad? ¿Alguno? Venga, algún valiente. Una de la cautividad. Efesios, ¿no? Efesios. Gálatas también, creo. No. No, Gálatas no. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Los sirve de consuelo, a mí también se me olvida. ¿Vale? De estas 4 cartas, en dos de ellas aparece Lucas. Entonces, aquí he puesto yo unos nombres, le he puesto mal. En esas cartas aparecen todos estos personajes. ¿Vale? No hay más. ¿Vale? Aristarco, Tíquico, Timoteo y Marco son mencionados en tercera persona en algún momento de hecho. Porque si son terceros ya no es narrador. Demás dejó a Pablo. Dice 2 Timoteo 4:10, porque demás me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a salvar. Demás al Cardero. Epafrodito se reunió con Pablo después de su llegada a Roma y no pudiera haber descrito ese viaje a Roma, evidentemente. Epafrodito. Todos los que vienen, ¿eh? Epafra aparentemente también llegó a Roma, pero en una fecha posterior. Tengo aquí los versículos, ¿vale? Tampoco lo vamos a... Y había un hombre que se llama Jesús el Justo, ¿no? También había más Jesús, ¿no? Y Onésimo, ¿vale? No hay ninguna tradición que sostenga que haya... No hay ningún indicio ni nada de que estas personas... Ahora, si alguien tiene el gusto de leerme el Colosenses 4:14... Os saluda Lucasel, médico amado y Demas. Os saluda Lucas, Lucasel. el médico amado. Lucasel. ¿Cómo que Lucas? No, que estaba junto. Lucasel. Es que está mal. Lucasel. Lucas, el médico amado que está El junto. médico amado y demás. Sí. Y demás. Yo supongo de más, yo no lo pongo de más. La costumbre. ¿Quién escribió Lucas Hechos? Lucas, ¿vale? Bueno. ¿Qué personaje que aparezca en las cartas de la cautividad de Roma tiene todas las papeletas, o casi todas, para ser el autor? Lucas, ¿verdad? Demás me ha abandonado, como decía, 2 Timoteo 4:10 y el 11. Se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y luego dice, Lucas, solo Lucas, qué bonita frase, el 11. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Y se quedó hasta el final, no con Pablo. Le dice, toma a Marcos y tráelo contigo, que me es útil para el ministerio. Qué bonito, ¿verdad? Él se quedó en hasta su último encarcelamiento, ¿no, Lucas? Cuando ya lo matan a Pablo, estaba por ahí. No sabemos, Raquel, ¿No? no sabemos. Yo creo que no. Yo creo que no, porque corta de forma tan abrupta, no escribe nada de eso. O porque no le pareció bonito, o bien porque en realidad él viajó y tú ya sabes, bueno, ahora hablo de eso un poquito. ¿Lucas era médico? Eso dice la palabra. Dice la palabra que sí. Eso ¿Vale? dice. ¿Alguien me puede leer Lucas 4:38 y 39? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. ¿Ahí veía algún detalle? Es que si fuera otra persona, decía, la suegra de Pedro estaba enferma. Claro. Mala. Mala, en la cama. Sí. Él no, le dijo, tenía... Muy bien, Marcia. Muy bien, ese es el detalle.
El detalle es que dijo que tenía fiebre. Muy alta. Dio algo, un caso, algo muy Sí, concreto. dio detalles que era muy alto. Eso, muy bien, Ese Maxi, chico muy no bien. era ese detalle. Existen más casos, Solo que está feo. los voy a mencionar así de pasada, grosso modo. ¿El qué? Bueno, ¿No? uno de los- No, en Colosenses dice que él era Sí, médico. y aquí pues queda como ese dato. Colosenses 4:14 dice. Tiene Perdona, que sentido. voy un poquillo rápido. Sí. Decímelo, hay confianza, ¿no? ¿De qué? Que si voy rápido, Ricardo, tranquilo. No, no, va bien, va bien. Nada, me pongo nervioso y... Bueno, hay más detallitos. Por ejemplo, Lucas 22, 41 dice, yo luego os doy los apuntes de esto, ¿vale? Las gotas de sangre habla. En Lucas 3, del 6 al 8, habla de sus pies y sus tobillos cobraron fuerza cuando hace el milagro. Detalle, creo que había un escritor por ahí que habló sacó un libro de todo esto, de detalles que había en la escritura que hablaban de que apuntaba que era médico, porque claro, el médico de esa época no era como los médicos que conocemos ahora, ¿vale? Pero algunos conocimientos, por ejemplo, dice en Hechos 28:8, dice que estaba enfermo con fiebre y disentería. Él entendía. Colosenses 4, 10 y 11, Pablo se refiere, alguien que lo lea, Colosenses 4, 10 y 11. Aquí está. Aún como unos judíos, Aristarco, mi compañero de prisiones, sí. Lee. Lee. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. ¿Sigue? 10 y 11. También os saluda Jesús, el que ha llamado justo. Ay. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Qué quiere decir que son los únicos de la circuncisión que me ayudan? Son los únicos de origen judío. ¿La habéis escuchado? ¿Que están Los circuncidados? judíos tenían Claro. una marca. Claro, si más tarde Claro. él le envía saludos a Lucas, que hemos leído antes, el 4:12, si más tarde envía saludos a Lucas, se cree que Lucas era gentil o judío helenista, un judío de la diáspora convertido al cristianismo. De ahí se dice que uno de los detalles más fuertes de esto, ¿no? En mi opinión, es más probable lo primero, e incluso que fuera, mi opinión, Ricardo, que fuera un esclavo liberado judío-cristiano. Es que no quiero entrar en el detalle del Teófilo, de quién era Teófilo, pues, si me da tiempo lo miramos. Pero yo creo que era un gentil, pero posiblemente, eso no se puede asegurar, no lo sabemos, pero para mí tiene mucho porcentaje que fuera un liberto, que le llaman, una persona que estaba bajo la sombra de alguien que posiblemente era médico y aprendiera el oficio, y a lo mejor esa persona pudiera ser Teófilo, no lo sabemos, pero bueno, que era gentil, ¿vale? Según este versículo, ¿vale? ¿Quién está en lo cierto? Lucas era el único escritor del Nuevo Testamento que claramente se identifica como no judío, como hemos visto en 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, después de decirlo de la circuncisión, ¿vale? Era el 4:12 o 4:11. Lucas es un nombre griego, por si no lo sabíais, ¿vale? Y su uso excelente del griego lo señala como una persona de educación. O era muy educado me refiero, no que le diga buenos días ni buenas tardes, sino que era educado en la enseñanza, o bien tendría que ser, bueno, son detalles que son probabilidades, porque Pablo era judío, y bueno, y el nivel que tenía Pablo era soberbio. Es un estudioso. La tradición de la iglesia primitiva cree que Lucas era de Antioquía, como vimos antes en el prólogo antimarcionita. Nunca casado y muerto en Boesia a los 84 años, que ya era, Bueno, vamos llegando ya al final. ¿Qué propósito creéis vosotros que tenía
Lucas al escribir sus libros. Su intención inicial era escribirle a Teófilo. ¿Por qué quería escribirle a Teófilo? Pues seguramente porque quería enseñarle la vida y obra de Jesús y de la Iglesia a esa persona que seguramente era un iniciado en el cristianismo. Y él escribe excelentísimo, ¿no? O excelentísimo. Y entonces parece que era una persona importante. Una personalidad, ¿no? Sí. Ya, pero hay otras personas que dicen que Teo es Dios y Filo, amor a Dios, y que en sentido metafórico. También dice, ¿no?, que eso puede ser como dirigido a todos los hijos de Dios. Yo creo que no. Yo creo que es una persona. Yo, Porque lo que fíjate, yo estoy leyendo mi es más bien teoría una es persona que se que- llama así. Que Lucas viene de Lucanos. Y Lucano, lo voy a decir rápido, es mi teoría, ¿eh? Lucas viene de Lucano, que es una provincia que está por Italia. ¿Vale? Y ahí en Italia, quien pertenecía a una familia, porque allí lo que se llaman eran casas de familia, los pater familia, y ahí todo el mundo, los siguientes, todos eran de la misma casa. Entonces, los que le cortaban al final el us es que era siervo. Pero claro, estamos hablando de probabilidad. Entonces, Lucas pudiera ser que fuera un siervo de esa zona de Italia. Pudiera ser perfectamente. Que hubiera estado bajo la sombra de una persona médico, una persona ínclita, ilustre, con educación formada, adinerada, y que pudo comprar su libertad, o se la dio por ser un alumno aventajado y conoció el Evangelio. Y luego en agradecimiento Lucas le quiso escribir a esa persona, Teófilo. Es mi teoría. Ahora, para teoría, pues bueno, hay un poquito ahí de todo. Él era muy Vale. inteligente y él Pero quería dejar todas las todo muy papeletas que era escrito. gentil. Pero vamos, es que es muy difícil saber. Lo bonito de Lucas también es que es un evangelio, ¿verdad?, que ya va dirigido como a todo el mundo, ¿no? Sí, Es para todos, es como que se presenta a Jesús como el Salvador de todos, sí, y también es como que va dirigido a las personas, a los pobres, ¿no? sí. Ahora lo vemos. Vale. Vale. Sí, es que... Le adelanto. Es que eso lo estoy estudiando. Sí, es que lo deja para el final, es que eso es para dejarle la estocada al final, ¿no? Es para ya la estocada. Nosotros también estudiamos. Sí. ¿Qué propósito intermedio tendría? Pues según lo que yo considero, pues Teófilo sería un representante a lo mejor de un colectivo, una persona excelentísima, y a lo mejor pues eran griegos, en fin, y estaban abrazando el Evangelio, y tiene sentido de que haya compuesto esa obra para fortalecer la fe, ¿vale? A nosotros hoy en día nos parece una tontería, porque como cojas un libro y te lo compras en la librería, pero antiguamente, ¿quién daba fe de lo que ha ocurrido? Y más con la diligencia que lo hizo Lucas. Increíble. El Señor pone a gente maravillosa. Propósito final, alcanzar a todas las naciones con el Evangelio. El Evangelio de Lucas está redactado con tal altura de mira que se puede afirmar que va más allá de Israel. El autor quiere incluir la salvación a todas las naciones y mantener este enfoque a lo largo de toda su narrativa. Raquel, me lee Lucas 24, 46, 47. Lucas era vecino de los Clarato. Italia, ¿no? Era amigo de tu familia, ¿no? Bueno, ¿y qué sabe? Yo tengo que ir a Italia, que tiene un lugar ahí que está lleno de Clarato. Yo pesquiso y... ¿Qué sabe? Nunca se sabe. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, muy bien. Y vosotros sois testigos de estas cosas. A todas las naciones, ¿verdad? Sí. ¿A quién escribe Lucas? Hemos visto el propósito. A todos, ¿a quién? A todos. Todo. A los gentiles, a los Todo, judíos. todo. A todos. Y
Muy bien. Claro. Mientras que Mateo era solo para, o más bien era dirigido Pero a sobre los todo los niños. que, a todos, pero sobre todo a quienes, a los que tienen qué tipo de cultura. Ah, lo más. Helenos. Helena, la cultura helénica. A los griegos. Lo más sabio. Los padres de la Iglesia ya notaron en los escritos de Lucas una profunda conexión con el apóstol Pablo. Ambos se caracterizan por enfatizar la universalidad de la salvación más allá de la nación de Israel. Lucas 2:32 dice: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Clarísimo, ¿vale? Ambos escribieron sobre la fe, el arrepentimiento y la misericordia y el perdón. En Lucas 7:44 al 50, resumo: pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Otro ejemplo de su universalidad, pues, venga, dame un ejemplo, así, a bote pronto, que alguien os acordéis del Evangelio de Lucas. Ana, venga, que tú has leído el Evangelio de Lucas. Tú no me has dicho el principio. ¿Y qué es lo que dice en el principio? ¿Tú no has leído el principio? Sí. ¿Y al principio qué dice? Hijo de tal, hijo de cual, Sí. la genealogía, ¿verdad? Lo que recuerdo del primer capítulo. Pues ahí el detalle es que la genealogía se remonta no a Abraham, que es el que da la tierra, o la descendencia, se remonta a Adán. ¿Qué significa, Raquel? Todos los hombres ¿Y qué más significa? ¿Qué connota? Enséñanos algo. de Adán. Sí. Que viene del suelo. Ah, sí, la palabra viene, sí, Adán, que significa hombre, la palabra Adán, pero viene de una palabra hebrea que se llama Adama, que significa suelo, porque Dios nos creó del suelo. Del suelo. Ay, mira. ¡Qué mujer maldita! ¡Qué guay! Ayer lo estaba estudiando también y se lo estaba diciendo a él que me estoy leyendo un libro súper interesante. Lo ha hecho ella, yo no lo del sabía. Pentateuco. Mira, que Pablo ahora quería recordar también algo que ha leído. Ana, dime, ¿qué has recordado? Que yo porque tú me dijiste léete esto, pero yo me equivoqué y lo que recuerdo del primer capítulo es cuando el que cuenta Lucas la visita, ay, ahora se me olvidó. De María a su primo. A Zacarías. A Zacarías. Sí. Elizabeth, que es la prima. madre De Juan Bautista. ay, se me ha olvidado, de que hace el bautismo. De Juan Juan Bautista. Bautista. Bueno, se va a Claro, hacer que Juan estuve Valdés. leyendo eso. Juan Valdés del café. Y hoy me estaba preguntando otra cosa, digo, sí, yo no me acuerdo. Bueno, las palabras de Jesús en la sinagoga acerca en Lucas 4. En Lucas 4 ya sabéis lo del texto programático, cuando está en la sinagoga, el Señor se anuncia. Esto se ha cumplido ya y tal. Bueno, total, ahí también habla de la vida de Sarepta y Naamán el sirio. Elogia la fe del centurión. O sea, el centurión era gentil. La vida de Sarepta también, Naamán también. O sea, el evangelio de Lucas claramente estaba a los gentiles. O sea, los gentiles sois aceptados por el Señor. Por la parábola del buen samaritano solo sale en Lucas. Que no sale, no. Eso prediqué yo. Me encanta. Por último, el precio del discipulado. Lucas expresa con fuerza los reclamos de Jesús cuando llama a sus discípulos. En su relato, aquellos que pretendían ser discípulos recibían la advertencia de calcular el precio a pagar, negarse a sí mismo, seguir diariamente a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 5:11 dice, y dejándolo todo le siguieron, Pedro y sus compañeros. De Leví dice, dejándolo todo se levantó y le siguió. El discípulo implica una ruptura real con la vieja seguridad. La seguridad de tu trabajo, de tu dinero, de tu estatus. ¿Vale? Negarse a uno mismo y cargar su cruz. En Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que pierde su vida por causa de mí,
precio es perder la vida entendida como centro de uno mismo. Seguir sin excusa, sin mirar atrás. Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Deja que los muertos entierren a tus muertos. Nadie que pone su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. El discipulado relativiza el hogar, las seguridades, las obligaciones familiares. Todo es relativo, lo más importante es Dios. El discipulado tiene un precio real, renuncia, incomprensión, que lo sepáis, incluso persecución a veces, pero también una promesa más real todavía, ganar la vida eterna en Cristo. Al final, la pregunta no es solo qué debemos dejar, sino quién queremos que sea el centro y sentido último de todo lo que somos. Hermanos, que Dios bendiga mucho. Conclusiones. Lucas, venga, decidme, ¿qué era Lucas? Y terminamos. Era médico. Yo quiero que sepáis esto. Médico historiador. Lucas era médico, ¿no? ¿Aquí vais bien? Sí. Vamos. ¿Qué más? Era gentil. Era buena gente. Venga. Gentil. ¿Qué más? Amigo de Pablo. Aquí la vas a decir tú todavía, A ¿eh? ver, perdón. Sigue. Sigue, Hermano, vaya. venga. Ahora, ¿cómo dice el Javier todo? Digo, cállate ya. Claro. Porque vaya, no sé tanto como Javier. Ya vamos, venga, animado, venga, ¿qué más? ¿Qué es lo que he dicho yo? Venga. ¿Qué escribió? Lucas y Hechos. Muy bien. Lucas, Hechos. Ocupa el Muy bien. ¿Qué más? Eso, digo, Laura. Ocupa el 30%. 30%. El 28%. Nuevo venga. Testamento. Otra cosa. Culto, de culto y de formación helena, de cultura helénica. Persona culta. Perdón, me da. Culta. Yo paso fatal. Heleno. Bien. O Helena. ¿Fue fiel a Pablo? Sí. Bien, 100%. Muy fiel. Por último, Y que iba y su, digamos, su evangelio iba dirigido a todo. A todo el mundo. Muy bien. No solamente los mentirosos. Sí. Universal. y una cosa para mí muy importante, un gran Amigo. Historiador. Tenía que para que escribir, diga que no lo fue. tenía que escribir un hombre así. Bueno. ¿no? Es verdad. Francisco, ¿nos despide? ¿O Ángel? ¿Quieres tú, Ángel? Adelante, Francisco.